Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política puertorriqueña. Estamos ya en el mes de marzo, han comenzado los calores en Puerto Rico. Eh, Como que no hubo una transición de lo que llamamos aquí en el trópico, en el Caribe, el invierno, que es un fresquito que hace en el mes de enero y febrero, y estas temperaturas ya de 90 y pico de grados de sensación térmica que están haciendo a menos de 15 días del mes de marzo. Así que vamos a ver cómo va a llegar el verdadero verano en los meses de junio, julio y agosto de este año. Pero bueno, como siempre, agradecerles a todos que se sigan suscribiendo al canal de YouTube, que nos sigan viendo en el fanpage de Facebook, Profesor Ángel Rosa, y que nos vean también en Spotify, nos pueden escuchar y ver allí. En YouTube ya vamos camino a los 39,000 suscriptores. Así que yo se los quiero agradecer mucho, ese crecimiento y ese respaldo, que es lo que me anima a seguir aquí. Como ustedes verán, aquí nadie nos paga, aquí nadie nos auspicia en este momento, aunque hemos tenido auspiciadores, pero bueno, esos auspicios ya terminaron. Y lo hacemos porque nos parece que es un servicio que le hacemos a la comunidad en Puerto Rico con las discusiones de aquí, que a veces son explosivas. El último que colgamos antes de este que estamos haciendo hoy pasó de los 125,000 views en YouTube y de los 3,000 comentarios. Muchas gracias a todos, inclusive a los que no están de acuerdo. Bueno, precisamente sobre el tema que comenzamos a discutir en el podcast del viernes pasado, sobre este alegado borrador de orden ejecutiva que se dio a conocer desde una publicación en Londres que estaba circulando en oficinas de la Casa Blanca y del Congreso y que generó una reacción visceral del gobierno de Puerto Rico denunciándolo como un fake news y de los portavoces del gobierno en los medios de comunicación también, que lo repiten. Y también una reacción del comisionado residente, no utilizó el término fake news, pero casi, echándole un poco la responsabilidad a los medios de comunicación en Puerto Rico de una discusión que es hermana sobre el tema político en el país. Yo quería hoy hablar. La reacción ha sido inesperada desde mi punto de vista, porque para un fake news, con usted no hacerle caso tiene. Pero el tema es un tema muy divisivo que pone al pueblo de Puerto Rico a discutir. El tema del estatus es un tema que divide a los puertorriqueños y siempre ha sido así y lo será mientras no se haya resuelto. Y entonces me estuvo muy curioso, ¿no? Que las reacciones del liderato del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular básicamente es negar la existencia de esta discusión. Luego aparecieron también unos responsables del manejo del documento y que se han ellos adjudicado la redacción y la propulsión de ese documento en Washington, D.C., que son creyentes de la independencia. Algunos de ellos viven en los Estados Unidos, pagan taxes allí y votan allá, a diferencia de los que vivimos en Puerto Rico, y por lo tanto se sienten con derecho de intervenir en las discusiones sobre el futuro de Puerto Rico, no solamente porque son puertorriqueños, sino porque pagan con sus taxes parte de lo que cuesta el gobierno de Puerto Rico. Hoy nada más supimos que el 58% del presupuesto del Departamento de Educación proviene directamente de fondos federales, incluyendo gran parte de la nómina de ese departamento. Entonces, bueno, los que pagan obviamente quieren tener algo que decir. Eh, y los que pagan no son solamente los anglosajones, hay muchos puertorriqueños que viven allá que también pagan. Y para mí queda claro que el monopolio ya del tema del estatus y el adjudicar desde Puerto Rico el liderato político de Puerto Rico, que ya no se puede hablar de estatus político si no lo hablan los partidos políticos o si no lo hablan los líderes de la isla, eh, ya es cosa del pasado. En estos tiempos en que la informática ha permitido los niveles de comunicación y de intercambio de la información eh, que existen, es muy difícil usted limitar
las discusiones como era antes, cuando los líderes políticos decían en Puerto Rico una cosa y después iban a Washington y decían otra, y ni allá se enteraban de lo que decían aquí, ni aquí se enteraban de lo que decían allá. Casi siempre versiones contradictorias, porque lo que funciona en Puerto Rico no funciona con la audiencia del Congreso de los Estados Unidos ni de los partidos políticos estadounidenses. Y me parece que desde ese punto de vista, tanto el Partido Nuevo Progresista como el Partido Popular van a tener que aceptar la realidad de que ellos no tienen ya ese monopolio, ni tampoco lo tiene el Partido Independentista puertorriqueño, que por cierto se envolvió en esta discusión de una manera un tanto extraña. Primero, el líder del partido y el ex candidato a la gobernación, Juan Dalmau, dice que era un desarrollo interesante. Luego, en la medida en la que fue subiendo el color de la discusión, negó que tuvieran ninguna participación con el documento en particular. Cosa que es muy difícil de por lo menos creer que no estuviera informado. No digo yo participar en su redacción y demás, porque no sé, más allá de los que han dicho públicamente que lo han hecho, quiénes participaron, pero obviamente un tema que va en la dirección de lo que cuando terminó el proceso electoral, Juan Dalmau fue a hacer a la capital federal, a reunirse con congresistas y a visitar oficinas con los resultados del 43% que entre libre asociación e independencia escogió la soberanía en el plebiscito de noviembre pasado. Si usted va a creer los números del PNP, pues no puede darse en el vacío y como que fuente ovejuna. Algo tendrían que haber sabido. Y entonces me parece interesante que la reacción de los tres partidos políticos en Puerto Rico es la misma: negar la realidad. Unos dicen que es un fake news, otros dicen que no han podido corroborar que haya llegado y que haya salido de ninguna oficina, aunque sí admiten que los staffers o los empleados de ciertas oficinas congresionales han reconocido que lo recibieron y lo han leído. Y otros dicen que ellos no tienen nada que ver con el tema. Y un poco eso mismo es lo que pasa con el tema del estatus político, y por eso es que no se resuelve. Estados Unidos está en este momento en una encrucijada política. Los acuerdos que habían caracterizado a los Estados Unidos de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría y las últimas, y el triunfo del liberalismo democrático y económico después de la desaparición de la Unión Soviética, han cambiado y están cambiando. El triunfo de Donald Trump y el imperio del Make America Great Again en el Partido Republicano como ideología de partido, están cambiando las coordenadas. Los que eran aliados de Estados Unidos ya no lo parecen tanto. Los postulados que Estados Unidos defendió por tanto tiempo en la comunidad internacional ya no son defendidos por Estados Unidos. El libre comercio, que era uno de los grandes triunfos de los Estados Unidos en la economía mundial, ya no es tan defendido ni tan apreciado por la nueva administración de los Estados Unidos, y están regresando a la época del proteccionismo y de los aranceles. Y de la misma manera van a cambiar las coordenadas, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, de lo que fue el acuerdo político sobre la existencia de territorios de los Estados Unidos o colonias, como usted le quiera llamar, y de la importancia de esas colonias dentro del panorama más amplio de los Estados Unidos como una nación o como una potencia mundial. Y eso va a obligar irremediablemente a que, aunque no lo deseen los partidos de aquí, cuando se plantee el tema de la anexión o de la estadidad, se tenga que discutir vis a vis el tema, o al mismo tiempo, que el tema de la soberanía. Después de todo, 43% no es poca cosa en una votación. Y que cuando se plantee que en Puerto Rico hay que resolver los problemas sociales y económicos primero para después entrar con el estatus, va a haber quien diga es que los problemas sociales y económicos están directamente vinculados con el tema del estatus político. Entonces creo, y me parece que esta es la lección de todo este episodio,
que está llegando, como dijo o se le adscribe haber dicho en algún momento al líder nacionalista de Puerto Rico en el siglo XX, Pedro Albizu Campos, está llegando, pero por otras razones, el momento de lo que él llamó la suprema definición. Seguir ignorando la realidad política, seguir ignorando el que la dependencia de Puerto Rico de los fondos federales que asigna el Congreso es cada vez mayor y que hasta la supervivencia de los municipios de Puerto Rico está directamente vinculada a esa dependencia y de que no se puede sostener ni siquiera el sistema de escuelas públicas sin que el 60% provenga de fondos federales, va a obligar a hablar de esa relación y a buscarle soluciones. Y son soluciones que, desde mi punto de vista, nos guste o no, no van a ser tan democráticas. Donald Trump no es un demócrata. Donald Trump no cree en el diálogo. Donald Trump no cree en las soluciones consensuadas. Cree en las negociaciones a punta de pistola, inclinadas hacia el que tiene la mano más fuerte en la ecuación. Ese es Donald Trump. Y más importante que eso, ese es el partido republicano que eventualmente va a dejar Donald Trump cuando deje de ser presidente. Ese será el partido republicano de los Vance Thomas, no, perdónenme, de los J.D. Vance. Ese será el partido republicano de los Speaker Johnson. Ese será el partido republicano de los nuevos senadores que son mayoría republicana. Y dentro de ese ámbito nos tenemos que preparar para que el tema de Puerto Rico no se discuta dentro de las mismas claves y coordenadas que se discutían en el pasado. Una cosa que quiero dejar claro es que Puerto Rico, como todos sabemos, como territorio no incorporado de los Estados Unidos, está absolutamente bajo la cláusula territorial del Congreso de los Estados Unidos. Es decir, que el Congreso tiene, como sobre todos los territorios, poder absoluto sobre el gobierno de los territorios y sobre el gobierno de Puerto Rico, como demostró con la aprobación de Promesa. Es decir, que si andando el tiempo el ambiente político cambiara y el Congreso decide, por ejemplo, dejarle al presidente o delegarle al presidente la solución del tema del estatus político de Puerto Rico, lo puede hacer. Como podría, por ejemplo, en teoría, intercambiarlo por otro territorio, aunque eso sea anatema para algunos. O que si el Congreso decide que la solución del estatus político de Puerto Rico se va a dar sin plebiscito, o se va a dar sin elección, o sin votación, también lo puede hacer. Que no sea simpático, que no sea posible, que en este momento no consiga todos los votos necesarios. Eso sí es una realidad. Pero que el panorama va cambiando y que el Congreso tiene poder para eso, de eso no debe tener nadie la menor duda. Por eso pienso que a los puertorriqueños bien nos conviene no seguir de espaldas al tema o engañándonos sobre el tema o negando la existencia de que hay más interlocutores en la mesa sobre este tema. Más allá de los partidos políticos, hay una diáspora que Puerto Rico le ha pedido en muchas ocasiones que intervenga en los temas de Puerto Rico allá en los Estados Unidos, y esa diáspora no se va a conformar con participar para unas cosas sí y para otras cosas no. Y hay unos partidos políticos y un Congreso de los Estados Unidos donde la democracia, desgraciadamente, no es la orden del día. Seguimos mañana.